Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las perspectivas en lo que resta del año? Bueno, de este mes de abril hasta las elecciones o por lo pronto hasta diciembre. ¿Cuáles van a ser los desafíos del próximo gobierno de acuerdo a cómo está la realidad en nuestro país hoy? Y vamos a hablar un poco de lo que ¿qué los diferencia a los candidatos hoy por hoy en nuestro país? Julio Gambina, gracias por este rato. Un gusto. Bueno, ¿qué perspectivas hay, Julio, de acá a lo que resta del año y desafíos del próximo gobierno, ¿no? Sí, yo me animaría a decir también que pensando en términos de desafíos hay que pensar en desafíos de la sociedad, porque el futuro no solo va a depender de lo que disponga el nuevo gobierno, sea quien sea, y la perspectiva de este año no solo depende de lo que haga el gobierno, sino que es muy importante lo que la sociedad haga. Y hablando de la sociedad, me refiero sobre todo a los sectores más postergados. Uno de los grandes temas de la actualidad y del futuro es precios y salarios. El salario, en definitiva, es un precio más en la economía, es el precio de la fuerza de trabajo. Yo soy docente universitario y los docentes universitarios tenemos una paritaria de 1 año y medio. En la Argentina es un disparate eso. Las paritarias de hoy se están discutiendo y negociando con posibilidades de un monto ahora y una negociación dentro de 6 meses, porque la inestabilidad de precios lleva a que no se pueda negociar por 1 año. Bueno, a los docentes universitarios nos impusieron una negociación de 1 año y medio. Y por eso incluso esta semana hay un paro de toda la semana de una de las federaciones de docentes universitarios, la CONADO Histórica, que por estar de paro en la reapertura de las negociaciones hecha esta semana, fue excluida de las negociaciones. Es decir que si un trabajador o si los trabajadores organizados hacen un paro, la patronal, en este caso el Ministerio de Educación de la Nación, actúa discriminatoriamente y saca de la negociación a un gremio. Entonces, es muy importante lo que acontezca con la sociedad. Venimos de un gran paro nacional, hay perspectivas de nuevas protestas, las protestas son por temas muy diversos, tuvo mucha visibilidad el impuesto a las ganancias y en el debate electoral aparece el impuesto a las ganancias, pero también hay muchos otros temas como es el mínimo salario para los trabajadores, teniendo en cuenta que todavía hay 1/3 de trabajadores en la Argentina en situación irregular. 1/3. 1/3. 1 de cada 3 trabajadores no tiene seguridad social. Eso habla a las claras de la impunidad patronal. Y cuando digo patronal digo sector privado, sector estatal, porque también en el Estado hay contratos por tiempo determinado, sin asegurar, sin dar condiciones de seguridad jurídica a los trabajadores. Entonces, ahí hay temas muy importantes. Los jubilados tienen más allá de los ajustes legales 2 veces al año, como parten de un piso tan bajo, nos encontramos con que el 70% de los jubilados nacionales perciben la mínima, y una mínima que está lejísimos de lo que se necesita para una vida digna. Entonces, cuando miramos la realidad de la economía argentina, desde los sectores sociales, los más vulnerables, los de menores ingresos, nos encontramos que los problemas son diversos y las expectativas lamentablemente no son las mejores, porque la escalada de precios continúa, hay una intencionalidad de que los ajustes de ingresos estén contenidos, estén controlados. En estos días ha habido una fuerte polémica. El titular de la Unión Industrial dijo no más del 20% de ajuste salarial. Desde las autoridades económicas se dice un ajuste que vaya con una cifra que empiece con 2, lo que hace pensar que tiene que ser un ajuste menor del 30%. Los metalúrgicos que lideran la CGT oficial hablan de un mínimo de 32%, y hay muchas organizaciones que dicen vamos a arreglar por una cifra que compense los desequilibrios inflacionarios. Y si es posible, lograr alguna actualización, algún aumento. Con lo cual, me animo a decir que el principal problema en términos de la sociedad es
la calidad de vida de la cotidianeidad, la posibilidad de parar la olla, digamos, en la vida de las personas. Desde el punto de vista de las principales candidaturas, el debate es casi no debate, porque aunque haya polémica sobre algunos temas de coyuntura muy coyunturales o temas muy calientes del debate político, no hay muchas precisiones, como el tipo de cambio, por ejemplo. No hay diferencia, ¿no? Ni diferencia ni precisiones. Ahora, de lo que nadie habla es de temas de fondo. Por ejemplo, modelo productivo en la Argentina. Los principales candidatos no discuten la tendencia de los últimos 15, 20 años a la sojización de la producción agraria en la Argentina. Ninguno de los principales candidatos critica el carácter depredador de la megaminería a cielo abierto, y mucho menos en materia hidrocarburífera. Todos los principales candidatos, estamos hablando de Scioli, de Macri, de Massa, coinciden en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, vaca muerta, para extraer gas y petróleo no convencional, una tecnología altamente depredadora, como es la fractura hidráulica. Una perforación que llega a 3,5 kilómetros, 4 kilómetros de profundidad, inyectando toneladas de agua, arena y un cóctel de tóxicos que puede afectar seriamente. Nadie repara, Julio, en esto. No. Por eso digo, lo tratamos en muchos programas. Estos temas estructurales no están. Agrego otro, la deuda. La deuda es un tema que se subestima en la Argentina. Se dice la Argentina ya pagó. El stock de deuda pública ya no es importante como porcentaje del Producto Bruto. Y la Argentina tiene un desacato parcial planteado por la justicia estadounidense, demanda de la justicia estadounidense, fondos buitres que están reclamando y otros acreedores que no entraron al canje de deuda reclamando lo mismo que los inversores especulativos llamados buitres. Argentina está en conflicto con el Citibank a propósito de los manejos y administración de la deuda pública. Entonces uno se pregunta cómo es que no hay problema con la deuda. Hay problemas y muy serios. El Citibank ha sido demandado penalmente en el plano internacional. Argentina ha sufrido otro fallo contrario por parte del CIADIP, una demanda de la empresa de agua Suez, que está en juicio con la Argentina desde el año 2006. Y esta sentencia por 405 millones de dólares se suma a la cuantiosa deuda que tiene la Argentina. Entonces, el problema de deuda es un problema serio. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Miren, muchos de nosotros sostuvimos durante décadas que había que investigar la deuda. La respuesta que nos decían era no se puede, porque el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de De la Rúa, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, todos reestructuraron la deuda, con lo cual legitimaron la deuda de la dictadura militar, con lo cual es imposible la investigación. Septiembre del 2014, Ley de Pago Soberano tiene un capítulo especial de conformación de una comisión parlamentaria para investigar la deuda desde la dictadura hasta acá. Teníamos razón. ¿Cuánto hizo Olmos por esto, no? Exactamente. ¿Cuánto hizo? Y ahora, el próximo 24 de abril, cumple 15 años de muerto y no alcanzó a conocer la sentencia del juez Ballestero de junio del 2000. Pero la ley para investigar la deuda está, pero el Parlamento no conforma la comisión. Con lo cual es curioso. Durante 30 años nos dijeron que no se podía investigar la deuda. Ahora que tiene aprobación parlamentaria, el Parlamento no constituye la comisión para investigación de la deuda. Siendo que es un tema profundamente importante, no solo para la Argentina, por los temas que mencionamos, sino a nivel mundial. El Parlamento griego acaba de formar una comisión investigadora sobre la legitimidad de la deuda en Grecia. La deuda en Grecia, la deuda en España, la deuda de Japón, la más grande del mundo, la de Estados Unidos, que en términos absolutos es más grande que la de Japón incluso,
marca que el tema del endeudamiento es un tema serio y que requieren propuestas alternativas, para lo cual hace falta una discusión, que lamentablemente hoy está mucho más en ámbitos de la sociedad, del movimiento social, que en el debate de los medios de comunicación, que en el debate de la campaña política, y eso creo que sería una asignatura pendiente en el debate de los medios. Ahora, ¿qué rol, Julio, vamos a tener nosotros, ¿no? Por eso comparto este concepto de el rol que va a tener la sociedad en la próxima elección, ¿no? O sea, por necesidad, por cambio, por lo que fuere, no importa, pero el rol es nuestro, porque siempre uno tira afuera la responsabilidad, no se sacude y no, la responsabilidad es En un momento me dijo un pensador algo que tomé como propio, ¿no? Que los argentinos no nos metemos en nada y después nos asombramos de todo. Entonces digo, qué importante va a ser nuestro rol en la próxima elección. Sí, yo creo que no es solo un tema de los argentinos. Creo que a escala mundial y con el papel que los medios de comunicación masivos tienen, hay una manipulación de la conciencia social a escala mundial, donde se instala cuál es la agenda. La agenda setting le llamamos nosotros. Bueno, ¿no? Es la agenda del día. La agenda del día, la agenda permitida, los temas que se pueden debatir. Por ejemplo, nosotros decimos, Argentina debería salir del CIADI. Y rápidamente muchos periodistas, cuando uno dice esto, dicen, no, pero eso no se puede. Hay un límite de lo posible instalado como cuestión natural. Y esta semana hemos visto cómo después de 56 años, Estados Unidos se volvió a sentar en la mesa de las cumbres americanas con Cuba. Y Estados Unidos mantiene un bloqueo que uno puede calificarlo como un bloqueo genocida. Un país muy pequeño como Cuba, seguro, 11 millones de habitantes, seguro. Su capacidad de incidencia en el Producto Bruto Mundial es mínima. Mínima. Y sin embargo, ahí hay una demostración de dignidad política, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con lo que sucede en Cuba, sin considerar que Cuba es el paraíso terrenal. Pero hay dignidad, hay voluntad y se pudo doblegar a Estados Unidos, y después de más de medio siglo de estar ausente de las relaciones interamericanas, Cuba demuestra que se puede. Llegamos a la cumbre de Panamá con un Estados Unidos que sanciona como amenaza a la seguridad a Venezuela. Y no tiene más remedio el presidente de Estados Unidos que sentarse con el presidente de Venezuela, con todos los presidentes de la región, y el presidente venezolano le presenta 14 millones de firmas para que Estados Unidos levante la sanción a Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿se puede instalar una agenda alternativa? ¿Se pueden discutir otros temas? Absolutamente. Lo que hace falta es una voluntad. Yo no creo que sea sencillo instalar una voluntad alternativa, porque se trata de ir contra... Y colectiva, ¿no? Y colectiva, porque se trata de ir contra el sentido común. Seguro. Hace mucho tiempo José Ingenieros habló del hombre mediocre. Y el hombre mediocre es nada más y nada menos que el hombre y la mujer normal. Ese que está influido por la agenda mediática que instalan las clases dominantes. El drama es que muchos periodistas que se creen autónomos, independientes, incluso inteligentes, no se mueven de lo que es posible. Y critican, por ejemplo, que los principales candidatos con capacidad de ser gobierno no tienen matices, no tienen diferencias, pero no se animan a indagar en propuestas alternativas, en propuestas que salgan de la reproducción del sentido común, de la lógica de funcionamiento de la sociedad argentina, latinoamericana o mundial. Ya lo creo. Todos temas para pensar, Julio Gambina. Gracias por haber venido. Y nos quedó afuera uno de los temas, que es Mercosur. Ya tendremos oportunidad de conversar. La próxima. Gracias por la invitación. Gracias, Julio. Pausa.